Hola a todos. Para los que no me conocen, yo soy Catherine Cox y soy miembro del comité que organiza. Todavía me siento muy conmovida por toda esa presentación. Muchas gracias a los que contribuyeron con esta presentación les voy a dar algunos comentarios. Bueno, nos vamos a tener un equipo de intérpretes voluntarios que van a traducir al alemán, ucraniano, español, francés. Entonces, si no lo han hecho todavía, seleccionen el idioma en el que quieren escuchar a los oradores y eso incluye el inglés. El botón de la interpretación es el globo que está abajo que en su pantalla. Entonces ahí pueden tenerlo con los tres puntitos. Por favor, seleccionen el idioma, selecciones y voy a tomar esa oportunidad a nombre para agradecer a todos nuestros intentos por apoyar a nuestros colegas ucranianos de esta forma. Y para decirles, si todavía no se han dado cuenta, este webinario se ha grabado y por lo tanto una bienvenida muy cálida a todos ustedes, especialmente a todos los ucranianos que están aquí y que trabajan. Hemos trabajado con muchos compañeros que están defendiendo esta causa. Y por favor, me gustaría darle bienvenida a todos los que se ven afectados por los que se vieron afectados por el terremoto en Turquía. Y por último, quería darle las bienvenidas que están aquí y que nos prestan, nos brindan su solidaridad. Esto no sería nada sin su presencia. Por tanto, su presencia es muy esencial. Gracias a todos por venir. Y bueno, en primer lugar, vamos a tener algunos oradores. La función de preguntas y respuestas va a estar también disponible. Por favor, aquí pongan sus preguntas en inglés o en ucraniano. Y vamos a tener a nuestros moradores que después le van a leer a los oradores. Estamos muy felices de tener aquí a Diane Hirst porque no voy a repetir lo que está en el folleto. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de estar en un webinario de Diana Hirst, por favor, tengan su diario. Diana también es una analista y ha conducido muchas investigaciones y análisis en todas las imágenes de Jung, viendo todos los libros en su biblioteca, los textos que estudia y eso sobre todo las imágenes que Jung nos presenta. Por lo tanto, ese es mi consejo. Pero antes que Diane presente a nuestros oraderos, les voy a pedir que a los que han sufrido por esta guerra, entonces ahora le voy a dar a mi colega que es a Sally Arthur, que también es parte del comité. Muchas gracias, Catherine. Bueno, claro, muchos de los territorios ucranianos han sido invadidos, pero estamos eh, mm, estamos en el aniversario de este ataque con dolor y horror en todas las escenas apocalípticas que hemos visto y ustedes y nuestros colegas ucranianos que están viviendo esta pesadilla en su país, en todos los y refugiados también en otros países, en otros lugares. Muchos de ustedes están trabajando con pacientes traumatizados y que también ustedes están sufriendo el horror de la guerra y nosotros esperamos que la guerra termine por ahora y que ya la veamos como un evento pasado, pero todavía existe la lucha y también lo que nos puede llevar a esta guerra civil, el bombardamiento y la lucha se ve en los sentimientos de las familias rusas, vecinos, etcétera, que también tienen estos sentimientos de desesperación, de odio, de toda esta agresión que no deberían de ser toleradas. Y es como si estuviéramos viendo esto real. Hay preocupaciones de lo que está en el futuro, hay incerteza sobre el futuro y también vemos, tenemos que encontrar una forma de cómo poder avanzar, una forma para encontrar esta habilidad para seguir al frente es el hecho de estar juntos y con ustedes nosotros hemos construido esta comunidad para apoyarlos en el futuro. En primer lugar, hacemos el contacto a través de la red IIIP y después empezamos a construir la relación a través de
la lectura del periódico hace un año con la solidaridad para los ucranianos, con su entusiasmo y con energía para conocer. Esto nos llevó a los grupos de lectura y ahora para estos webinarios, el proyecto de la película. em, y también el proyecto de las imágenes que también inspiró la creación de lo que vieron al inicio de este webinario. Muchas gracias a todos ustedes que dieron su aporte y que Alison lo juntó para que lo tuviéramos para nosotros. Y seguimos encontrando nuevas formas para apoyar y para aprender unos de los otros a través del ciberespacio, a través de los digamos. También hemos aprendido de usted, de su historia, de su cultura, de su resiliencia y de su sentido fuerte de comunidad para la sobrevivencia. Y también nosotros estamos fuera de Ucrania, pero nos sentimos enriquecidos por todas estas relaciones y juntos encontramos formas para poder eh, sobrellevar esta realidad. También recordamos las palabras de Líbanos, en donde dice, hay que su esperanza es es su riqueza que le servirá como guía en la oscuridad del mundo. Y hoy nos recordamos no nada más los miles que han muerto en esta guerra y también los que lloran todos aquellos que han sido torturados, desplazados y separados también de sus propias familias. También pensamos en todos a los que siguen luchando por su sobrevivencia y luchan contra la dominación por sus propios vecinos imperialistas. Y también llevamos más de 50 millones que están sufriendo en el terremoto de Turquía y Siria, a todos los que están sufriendo, sufrieron lastimados y por lo tanto en este aniversario del ataque de Ucrania en su existencia nosotros recordamos y vamos a juntarnos para un minuto de silencio. Gracias. Y ahora le doy el uso de palabra a nuestro presidente Daniel Finielo Servas. Buenas noches. Bueno, efectivamente es un honor a presentar este webinario, especialmente sobre todo que está tan cerca a este aniversario de de la guerra en Ucrania. Bajo estas circunstancias es importante que esto se concentra en un nuevo tratamiento de las almas de Jung, así como él también lo dice en el libro rojo, la tarea de dar nacimiento al antiguo en este momento. Yo lo siento tan fuerte cuando conocí a Svetlana Svenchenko, que será nuestra oradora de esta noche, cuando la vi hace un par de semanas y ella me contó sobre su vida en Zapolitia, que pasó en esa fase del conflicto eh, actual y tiene la determinación de permanecer en su región geográfica y psicológica en donde ella dedica su alma para el trabajo que está llevando a cabo. Ella tiene mucho que compartir sobre la importancia en todas estas circunstancias tan estresantes para poder mantener unida en donde se encuentren y también enraizada en
en la terapia junguiana, que es lo que es importante en todas las palabras de Jung, algo que es antiguo y algo nuevo también que surge para asegurar que podemos compartir esta en caso de disrupción. Ella la grabó. Muchas gracias, Svetlana, por su preocupación por todas estas almas que participan colectivamente en este webinario esta noche. En- bueno, claro que este texto no necesita, que es muy bien conocido a nivel mundial de toda la comunidad junguiana y también da un gran paso en este sentido. Su primer libro, Jung y la psicología moderna, el de diseño, destaca la formación de la psicología y la psicoterapia al principios de los años 20 y gracias a Sonus y toda su investigación que se dedicó al editarlo y dedicó también su trabajo. Actualmente tenemos el libro rojo de Jung y sus imágenes. Por lo tanto, se ha servido también para el nacimiento de todo este trabajo antiguo en esta nueva era y en nuestra era presente, y esto nos proporciona los vínculos para poder entender el desarrollo psicológico de Jung y también alteró la forma en la cual los históricos y los terapeutas también entienden estos principios fundamentales. El libro rojo nos enseña que estos principios están enraizados en la imagen para redescubrir el alma, esta reverencia nueva, renovada para los muertos y también como esto, la restauración del pasado a través de la ley del amor. Por favor, eh, se unan a mí para darle la bienvenida a Sonu en su eh, ponencia. Muchas gracias, Diane. Bueno, me gustaría empezar con el poema que que nos ha enseñado para sobrevivir en estos tiempos. Una persona camina con el pan en el hombro y esto lo podría, y esto nos lleva a llevar, y otro se ocupa y tira piojo en la axila y lo mata. ¿Y qué es lo que cuál es el bardo? Está así con y otro entró con el pecho en un palo, con membrana, a hablar enseguida con de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo, dándole la mano a un niño. Bueno, después voy a leer André Breton. Otro treme de frío, tose y despide sangre y entonces le empieza a aludir que jamás al yo profundo, y otro busca los huesos y las cáscaras, cómo escribir después del infinito, y un plomero también se cae y muere y ya no almuerza y no va enseguida. Lo demasiado la metáfora, un comerciante roba un gramo en el peso de su cliente, hablar después de la cuarta dimensión. Un vaquero falsifica su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Y alguien también duerme con los pies y de hablar después a alguien de Picasso. Alguien va a un entierro. eh, ¿Cómo puede ser parte de un miembro de la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Y cómo hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Y cómo hablar de sí mismo sin dar un grito? Y claro, la nueva cruz de las almas de Jung, aquí en este sentido, que son las reflexiones sobre la práctica de Jung y los cambios posteriores en la psicología. Cuando yo me pregunté cómo podemos hablar de algo que en este momento como Conrad.
Bueno, para poder hablar de mi especialidad, de lo que yo conozco, la idea de esta presentación surgió cuando me enteré de que algunos psicoterapeutas de Ucrania estaban preocupados porque su forma de trabajar en la actualidad divergía de las normas terapéuticas del campo junguiano. Y me pareció que sería interesante reflexionar sobre ello desde una perspectiva histórica. Me interesa la cuestión de cómo cambian las culturas de las prácticas psicoterapéuticas y cómo se establecen estas nuevas normas. Durante décadas he estado creando un retrato de la práctica de Jung mediante la recopilación de relatos de pacientes. Esto ha sido junto con el trabajo realizado por colegas de la historia de Freud que han haciendo una investigación similar sobre la práctica de Freud. Y como se ha demostrado, como ha demostrado Ernest Fasdelder, el mundo freudiano, las infracciones de las reglas analíticas eran las reglas y no las excepciones. Y el análisis ortodoxo de formación clásica resultó haber sido en gran medida mítico. Y esto abre como algunos prácticos, cómo caracterizar algunos aspectos de la práctica de Jung. Y aquí lo que yo trato de hacer es cómo se desplaza la raíz en su trabajo en los libros negro y rojo. Bueno, yo podría hacer una pregunta. ¿Cuál fue la modalidad que Jung añadió a la psicoterapia? Bueno, sería hablar de las teorías o de la práctica de la psicoterapia. Bueno, una respuesta simple y complicada sería desarrollada, en realidad, que es el desarrollo superior. Bueno, a partir de 1913, Jung inició un proceso de autoexperimentación que dominó la confrontación con su alma o la confrontación con el inconsciente, que es esto lo que muestran estos libros. Y en el centro de este proyecto estaba su intento de llegar a conocer su propio mito como solución del predicamento sin mitos de la modernidad secular. Y esto lo llevó a provocar, a que se provocó a sí mismo una larga serie de fantasías de vigilia. Las elaboró, ilustró y comentó todas estas fantasías en el libro, en un Liber Novus o el libro rojo. Y este nuevo libro describía el proceso de a través de la cual se recuperaba su alma y superaba el malestar contemporáneo de alineación espiritual, lo que conseguía haciendo renacer una nueva imagen de Dios en su alma y desarrollando una nueva visión del mundo en forma de cosmología psicológica y teológica, en el cual pasó el resto de su vida tratando de traducir todo esto a un lenguaje psicológico. Y este trabajo presentó su prototipo de la concepción de Jung en el proceso. Y aquí tenemos toda esta parte que podemos, que está vinculada a la imaginación activa durante este crítico para su experimentación y así ella estaría, ella tenía este colectivo. La segunda fase, a partir de 1914, fue en la que retranscribió todo este material y le añadió una elaboración lírica que se podría caracterizar como una interpretación a nivel colectivo, leyendo las figuras de sus fantasías como representación de dominantes, poderes generales del funcionamiento humano, en sí mismo e intentando adivinar hasta qué punto sus fantasías retrataban lo que estaba por venir en el mundo de forma simbólica. Esto le llevó a reconfigurar su práctica psicoterapéutica. La cuestión del alivio de la patología no desapareció.
Pero se añadió algo más, el desarrollo superior. La psicopatología también pasó a entenderse bajo una nueva luz, como que contenía potencialmente los gérmenes del desarrollo de la personalidad. La consecuencia de esta ampliación de las atribuciones de la psicoterapia, más allá de la cura de la patología, fue lo que antes era un método médico de tratamiento, se había convertido en un método de autoeducación, que ya no estaba limitado a la consulta. Para Jung, la psicoterapia del proceso de individuación podía describirse como un descenso supervisado a los infiernos. En términos psicológicos, consistía en un encuentro con la imaginación, en el que el terapeuta desempeñaba el papel de un guía chamánico para el paciente que sufría y buscaba como alguien que había estado en el infierno y ya había vuelto. Desde un punto de vista crítico, Jung no interpretaba la imaginación activa de sus pacientes, sino que les orientaba sobre cómo llevarla a cabo y les aconsejaba si encontraban dificultades. La cuestión clave era fomentar la capacidad de autocuración del individuo a través de su imaginación, y esto lo vemos claramente en su intercambio con John Layard. Y en su insistencia para que aprendiera una imaginación activa y no dependiese de Jung. Y Jung describió sus propios experimentos a sus pacientes y les dio instrucciones para que siguieran su ejemplo. Su papel era el de supervisarles en la experimentación con su propia corriente de imágenes. Y el nexo crítico de la transformación terapéutica estaba entre el yo del paciente y sus figuras internas, más que en la relación de transferencia y contratransferencia y su análisis. Y Jung era muy consciente de ello. El papel del terapeuta consiste en facilitar esta relación interior, como un autocurador, utilizando la imaginación del paciente, la paciente. El objetivo de este proceso no era simplemente el desarrollo individual, sino un desarrollo colectivo, social, en el que los pacientes individuantes formarían una élite de vanguardia. En cuanto a su clientela, Jung señaló que tenía muy pocos casos nuevos. La mayoría contaban con algún tipo de psicoterapia a sus espaldas. Un tercio no tenía neurosis, sino simplemente una sensación de falta de rumbo. Dos tercios se encontraban en la segunda mitad de la vida. Y escribió: la mayoría de mis pacientes son individuos socialmente bien adaptados, a menudo de capacidad sobresaliente. Diferenciaba la psicoterapia menor de la mayor, y era esta última en la que la tarea principal consistía en fomentar el proceso de individuación, su principal preocupación. La psicoterapia mayor ya no la consideraba un asunto puramente individual, más bien la veía como un vehículo para un desarrollo espiritual, social y cultural más amplio. Lo que se pretendía era una transformación de las relaciones humanas. La psicoterapia y el círculo psicoterapéutico en torno a Jung fue un vehículo experimental para ello. En este sentido, la formación del Club Psicológico en Zúrich en 1916 desempeñó un papel muy importante. Como Jung lo describió, fue un experimento de análisis de grupo. Su objetivo era ver cómo los individuos analizados interactuaban fuera del análisis y entre sí, aunque los resultados no fueron tan alentadores. A diferencia de Freud, Jung no escribió recomendaciones para los médicos que practican el psicoanálisis. No estableció reglas escritas para la práctica de la psicoterapia. Y esto no era un defecto que necesitara ser rectificado, sino que fue deliberado. Para Jung, la actitud analítica no se literalizaba en reglas y preceptos freudianos.
Según las normas del mundo junguiano contemporáneo, las prácticas de Jung le habrían llevado ante un comité de ética. Es decir, si alguna vez hubiera superado la formación. Por poner solo algunos ejemplos. Fowler McCormick, que estuvo en análisis con Jung al mismo tiempo que su madre y su padre, recordaba que Jung tallaba en madera en muchas de sus sesiones entre 1916 y 1917. Fanny Bowditch Katz tuvo una sesión de 3 horas en una estación de tren en 1915, mientras Jung estaba en el servicio militar. James Kirsch tuvo algunas sesiones que se llevaron a cabo caminando por las colinas alrededor de Kushna. Jaime de Angulo enviaba a su exmujer, Carrie Baines, sus sueños, que ella discutía con Jung en sus sesiones con él, y devolvía a Jaime las interpretaciones de Jung. Había mucho contacto social fuera del análisis. El psicólogo inglés William McDougall, Jung y Baines salieron a navegar y cenaron con él. Y para aliviar un poco el control de su persona, lo emborracharon. Sí, ahí en la foto se le ve como que sí parece que necesitaba tomarse alguna copa. Como muchos pacientes venían a Zúrich desde el extranjero para trabajar con él, y por tanto estaban socialmente aislados, Jung pidió a su mujer que les hiciera visitas sociales entre sesión y sesión, y así fue como ella desarrolló su propia práctica. Visto desde las normas derivadas del psicoanálisis, tal práctica sería vista como una ruptura de límites y una violación de la confidencialidad. Sin embargo, en términos históricos, lo que estaba ocurriendo era una concepción completamente diferente de la psicoterapia. Para Jung, el objetivo de esta era conducir a una transformación de la vida a través de la psicoterapia. Se suponía que una nueva honestidad y apertura psicológicas cambiarían las relaciones sociales como parte de un desarrollo espiritual. Otra característica de la práctica de Jung fue la participación de sus asistentes, como Maria Moltzer, Tony Wolff y Peter Baines. A menudo remitía a los pacientes para que comenzaran su trabajo con uno de sus asistentes antes de trabajar con él. A partir de los años 20, los individuos no llegaban a Jung sin saber qué esperar. Eran seleccionados y preparados. Y esto lo alejaba mucho del enfoque de Freud, en el que se pedía que los pacientes no leyeran absolutamente nada. El papel social del paciente analítico en este contexto de un paciente de Jung tenía que crearse. Si tenían grandes problemas personales que resolver, Jung generalmente se lo dejaba a sus asistentes. En 1929, Jung describió explícitamente que su objetivo era provocar un estado psíquico en el que su paciente comenzara a experimentar con su esencia. La disposición de una serie de individuos a aceptar la invitación de experimentar con sus vidas de tal manera y aceptar sus nuevas concepciones convenció a Jung de que estas últimas no eran meramente idiosincrásicas, sino que eran reproducibles y tenían un significado general. Sostenía que sus fantasías y las de sus pacientes procedían de la imaginación mitopoética que faltaba en la era racional actual. Volver a conectar con ella podía construir la base de la renovación cultural. De la manera que lo veía, es que esto solo podía lograrse mediante la autorregeneración del individuo, en otras palabras, mediante el proceso de individuación. En su opinión, la tarea a la que se enfrentaban sus pacientes era la de recuperar el sentido de su vida, lo que se hacía más acuciante con la secularización y racionalización de la cultura contemporánea. En consecuencia, sostenía que los individuos que lograban recuperar el sentido de sus vidas no solo se curaban a sí mismos, sino también a la cultura, pues así
El objetivo de la cura terapéutica no era ayudar al paciente a adaptarse a las normas sociales existentes, sino fomentar un proceso de autorrealización que en última instancia contribuiría a remodelar a la sociedad. El paciente psicoterapéutico se había convertido en un médico cultural. ¿Cómo se produjo este cambio en la psicología analítica? Y esto se desarrolla fundamentalmente en las prácticas pero rigurosas de Jung y su círculo para adoptar el modelo institucional desarrollado en el mundo freudiano, primero en el Instituto de Berlín de la década de 1920, considerablemente la evolución en Londres. En 1936 se constituyó en Londres la Sociedad Médica de Psicólogos Analíticos y sus miembros eran Culver, Barker, Baines, Fordham, Lazio, James Kirsch, Joseph Wheelwright, Helen Shaw y Getland Adler. Y hasta este momento prevalecía una estructura feudal en el mundo junguiano. Un practicante junguiano era alguien reconocido y ungido por Jung. Y así se establecieron sus redes incluso a través de la formación de las sociedades de formación, que un desprendimiento entró en él. El modelo institucional se tomó prestado del psicoanálisis. Por sí solo tuvo un factor determinante en lo que siguió, aparte de los préstamos teóricos. La crítica fue la insistencia en que la psicología analítica era una rama de la medicina que requería cualificaciones científicas y clínicas que debían estar a la altura del Instituto del Psicoanálisis. Esto fue acompañado de la privación de derechos de figuras descritas como los para-jungianos. En 1944, Fordham escribió: hay un buen número de lo que podríamos llamar para-jungianos de cuyos trabajos sabemos poco, y una de las razones para convertirnos en una sociedad registrada es evitar que esas personas se autodominen psicólogos analíticos y sean así identificados como nosotros efectivamente. De 50 practicantes de orientación junguiana, solo 12 fueron considerados aptos. Entonces, en lugar de una estructura feudal de que un individuo fuera aprobado para Jung, para Herzog, la concesión de licencias se transfirió a las sociedades. Fue en realidad una limitación, una constricción, que los que no tenían las cualificaciones elementales o consideradas como básicas. Por lo tanto, en este, esto se transfirió a las sociedades analíticas, efectivamente. La muerte de Baines en 1944 fue decisiva. Él había sido la figura dominante en Inglaterra hasta entonces y el único en Inglaterra a quien Jung había confiado una copia del Libro Rojo. Era la única figura en esa dimensión esotérica de la obra de Jung que no pareció que lo innovara, nada más lo diseminaba. Y también hubo un acontecimiento importante que fue el nombramiento de E.A. Bennett como psicóptero consultar en el Hospital Moseley y como profesor del Instituto de Psiquiatría, donde fue sucedido por Robert Homsen. Bennett enseñó la obra de Jung en conferencias a posgraduados, lo que provocó una afluencia de psiquiatras, de candidatos con formación psiquiátrica e información psicoanalítica. Y así de forma tenían esos candidatos efectivamente. Esa es una imagen de la sociedad psicológica. Fordham también recordó que los aprendices ejercieron una influencia decisiva en en el modo en que se desarrolló la sociedad. Así como se ha notado, la, esto combina la orientación clínica y que lleva a combinar lleva cada vez a manejar de lado mucho de lo que los junguianos anteriores habían apreciado, y eso se debió a la ausencia de versiones traducidas de las contribuciones posteriores de Jung, y también a que los casos que estaban disponibles para que los aprendices estudiaran no eran el tipo que Jung había recogido en Zúrich, personas que soñaban ricos sueños,
arquetipos y llevan al cabo de una migración. Los informes de los seminarios de Jung escaseaban, por lo que no se puede recurrir a ellos convenientemente cuando parecía conveniente. Con toda franqueza, eso constata que los aprendices no tienen mucho acceso a las publicaciones y seminarios de Jung, y mucho menos vislumbran las dimensiones esotéricas contenidas en ese libro negro. Las apreciaciones desarrolladas de la psicología anilsa se basaban simplemente en un corpus seminario seriamente incompleto. Y en esta forma, así podíamos vislumbrar las dimensiones esotéricas. Y el cambio a un modelo de práctica basado en la transferencia condujo a una creencia de una creciente desaparición de la imaginación activa que Jung había visto como una vía, como la vía regia que lo llevaba hacia la individuación, la eficacia terapéutica de tales prácticas quedadas como fuera de miántico. A final de la década de los 80, Fohan expresó, a pesar por el hecho que muchos de la práctica de violencias habían dejado de ser una vocación. Del SAP dijo, es un monstruo, mira lo que hace a la gente, son pocos los que sobreviven a él. Y así, ahora avanzamos rápidamente hasta hoy con la publicación de 15 volúmenes, que no sería una vocación para él efectivamente. Y así dijo efectivamente, hay pocos que sobrevivían a él efectivamente, como lo dijo anteriormente. Y ahora avanzamos rápidamente hasta hoy con la publicación de 15 volúmenes de obras y correspondencias inéditas de Jung con ediciones eruditas de la serie Filemón, junto con los libros Rojo y Negro. Ha habido un renovado interés por lo que Jung realmente dijo y escribió, en contraposición a lo que se le ha atribuido en una forma de ventriloquía trascendental. Esto ha traído consigo un interés por lo que Jung hacía en su práctica y en la imagen abstracta. Mientras hablamos, los seminarios inéditos de Jung en 1931 sobre la imaginación activa, editados por Ernest Fasselder, están a punto de entrar en producción en Princeton, en la Universidad de Princeton. Parece que quizás estemos asistiendo a otro cambio en las culturas de la práctica terapéutica. Efectivamente, era todo lo que le tenía por decirles. En términos de entendimiento, nosotros nada más tenemos la habilidad de comprender, y es por eso que eh, eh, y tal vez podría ser una obligación moral para tratar de entender la guerra. Y también es posible decir que el proceso de la lectura y pensar, me estoy volviendo mm, más realista. eh, la posibilidad de prevenir la guerra. Tenemos muchos métodos para hacer frente a las consecuencias de la guerra, pero no tenemos ninguna medida preventiva para evitarla. Desgraciadamente, la guerra también es una creación absoluta de la mano del hombre. Puede atribuirse a fenómenos naturales como un huracán, un terremoto o una inundación. Tenemos que admitir ante nosotros mismos que no somos capaces de controlarla. Y a mí me gustaría decir, vamos a detener la guerra. Y claro que es resistir al mal.
Eso quiere decir, efectivamente, la capitulación ante las exigencias de los iniciadores sin escrúpulos de acciones inmorales conduce a la expansión de estas acciones hasta el punto en el que la capitulación ulterior se hace imposible, las víctimas son inevitables y la escala de las víctimas supera con creces a las que lamentablemente podrían haberse limitado inicialmente. Imaginémonos 14.600 guerras en 5.600 años de historia escrita. Se han registrado este número. Hillman tituló uno de los capítulos de sobre la guerra es normal, aunque la frase la guerra es normal escandalizó nuestra moralidad y también hirió nuestro idealismo. Es una constatación. La guerra está cada día más normalizada. Basa la afirmación la guerra es normal en dos factores. En primer lugar, su persistencia a lo largo de la historia y su ubicuidad en todo el mundo. Para entender la guerra tenemos que ocuparnos de sus mitos, reconocer que la guerra es un acontecimiento mítico, que quienes están en ella se encuentran en un estado mítico del ser, que su regreso de ella parece racionalmente inexplicable y que el amor a la guerra habla del amor a los dioses de la guerra, y que ninguna otra historia política, histórica, sociológica, psicoanalítica puede penetrar, porque la razón por la cual la guerra sigue siendo impensable e inexplicable hasta las profundidades de la crueldad, el horror y la tragedia inhumanos y hasta las alturas de la sublimidad mística sobrehumana. No es el enemigo lo que importa para la guerra y nos impone guerras, sino la imaginación. La imaginación es una fuerza motriz, especialmente cuando la imaginación ha sido condicionada por los medios de comunicación, la educación y la religión, y alimentada por la estimulación agresiva y la piedad patética debido a la necesidad de los enemigos que tiene el Estado. La enemistad adopta muchas formas, mujeres sin nombre a las que violar, una fortaleza que destruir, casas ricas que saquear, un monstruoso depredador, un caníbal y un imperio malvado que destruir. Elemento el elemento de fantasía crea la racionalidad de la guerra. La descripción absolutamente exacta de lo que está ocurriendo en Ucrania actualmente. Los medios de comunicación bombardeando rusos con información fantástica y su deseo desmedido de robar, violar y destruir. Yo leí el artículo de Rizke Remse, Botan en las sombras, la psicología analítica y las raíces arquetípicas de la guerra. El autor identifica y describe tres etapas, tres cambios de la visión de Jung del arquetipo de la guerra. Jung tuvo su propia experiencia de vivir en tiempos de crisis, se enfrentó a los horrores de dos guerras mundiales y se preocupó mucho por este tema, la capacidad de la humanidad de encontrar una solución para evitar que se repitieran estos horrores. Exploró las raíces de la guerra en el artículo El papel del inconsciente, más tarde en el arquetipo de Wotan y después en el arquetipo de la sombra. Vivimos en el siglo XXI, pero nos enfrentamos a esas manifestaciones características de las personas que Jung utiliza para descubrir la parte inconsciente de nuestra psique, bárbara, obscura, primitiva y animal. Aunque está en mi actitud personal, creo que para todos los invasores rusos, como para todos los demás, la caracterización animalista es un cumplido, porque los animales no hacen la guerra, no violan, no roban, no torturan. Esta es la prerrogativa de las personas. Y Jung escribe: cuando es empujado hacia el consciente, la fuente donde se originó, el animal en nosotros se vuelve aún más bestial. Y esta es sin duda la razón por la que ninguna religión ha sido tan mancillada en el derramamiento de sangre inocente como el cristianismo, y por la que el mundo nunca ha visto una guerra más sangrienta que las naciones cristianas. El animal reprimido estalla en su forma más salvaje cuando sale a la superficie, y en el proceso de autodestrucción conduce al suicidio internacional.
Cuanto más tiempo haya dominado una determinada parte de la psique en nuestra historia evolutiva, más fuerte será su poder independiente de la carga cultural que se le haya impuesto para su primer. Jung utiliza la siguiente metáfora. Los arquetipos son como cauces que se secan cuando el agua las abondana, pero no puede volver a encontrar en cualquier momento. Y la vida del individuo como miembro de la sociedad y especialmente em, y así tiene como puede regularse como un canal, pero la vida de naciones en el embravecido que escapa al control humano a manos de aquel que siempre está más fuerte que los hombres. Ahora me gustaría enseñarles algunas fotos. Esta casa está en el centro de mi ciudad, Zaporilla, y fue destruida por un misil ruso. Murió gente bajo los escombros. Esta foto fue tomada justo poco después de la explosión, pero fíjense aquí, esto es un espejo y permaneció intacto. Y esta foto fue tomada después de que los escombros si hubieran sido desmantelados. Este espejo es el mismo. Vio todo lo que ocurrió. Y ahora es una especie de símbolo de indestructibilidad. El espejo también refleja todo lo que ocurre a su alrededor y refleja de forma muy objetiva y sin emociones. Y nosotros, los seres humanos, reflejamos en este mundo subjetivamente y siempre llenos de emociones. Cada uno de los que formamos parte de esta guerra, somos una especie de espejo que refleja esta guerra, una pequeña parte de ella, pero juntos creamos esta enorme imagen de la lucha contra el mal. Y aquí está todo, el valor y la cobardía, la lealtad y la traición, generosidad y la codicia, el interés y la indiferencia, toda la diversidad de esta vida, pero magnificada muchas veces. La guerra tiende a agudizar y manifestar los rasgos humanos básicos. Hace poco estaba poniendo en orden mis notas, aclarando el número de sesiones, porque durante el primer mes de la guerra fue un caos total. Tenía que dirigir las sesiones desde el coche, el balcón, el pasillo, el sótano, el refugio antiaéreo o desde la calle. Y en aquellos días recurrí a mi correspondencia con los clientes. Les confieso que lloré. Con el tiempo, olvidamos muchos detalles y esta relectura fue una especie de regreso a aquellos tiempos. Fueron muy difíciles. Fue una situación horrible. Y sigue siendo horrible ahora. Una de mis clientas estaba embarazada de 9 meses y esperaba su tercer hijo. Otra estaba bajo ocupación y bombardeo en Busha, y durante un mes no tuve noticias de ella. Varios se llevaron a sus hijos al extranjero o al oeste de Ucrania y pasaron por todo ese horror de colas, miedo, incertidumbre y confusión. Algunos estaban sometidos a bombardeos constantes en sótanos sin agua ni servicios básicos. Los hijos y maridos de algunas personas fueron a la guerra, al frente de la lucha. Algunos llevaban en brazos a familiares enfermos y no podían marcharse. Hay tantas historias tan únicas e inimitables. Todas son espejos que reflejan esta guerra. Por un lado, llenas de horror, y por otro, llenas de fuerza, coraje e indomabilidad. En mi grupo de apoyo hay una chica que se dedica a evacuar animales de la zona de guerra. Sus historias son un modelo de dedicación, valor e indiferencia de los voluntarios ucranianos y extranjeros, personas cuyo amor por los animales y todos los seres vivos les inspira a hacer cosas muy audaces. Le pedimos que grabara estas historias para un futuro libro, y este puede convertirse en otro espejo que refleje la guerra. Así que mi discurso es un intento de reflejar mi parte de la visión de la guerra. Lo que sí puedo compartir con ustedes son las peculiaridades de la curación del alma durante la guerra, basándome más en mi práctica y experiencia. En cierto modo, mi visión es personal y subjetiva,
y en cierto modo coincide con lo que muchos de mis colegas están experimentando. Cuando daba clases en la universidad, siempre les decía a los estudiantes que no les iba a enseñar el tema en tan poco tiempo. Así que mi principal objetivo era generar interés y ganas de que reflexionasen sobre ello. Y ahora la situación es similar, porque no puedo abarcar todo el tema. Es infinito, es enorme. Esto es simplemente un pequeño ensayo. Y lo principal para mí es que juntos podamos pensar, considerar la guerra, aunque lo que veamos sea horrible y poco atractivo. Pero también es importante no convertirse en observadores externos, sino tener una posición sobre lo que está pasando para poder contribuir, ayudar, luchar. La neutralidad puede convertirse aquí en un crimen. Los rincones más calientes del infierno están reservados para aquellos que han permanecido neutrales en tiempos de gran confusión moral. Dante Alighieri. Cuando contamos a otras personas nuestra experiencia, se amplía su comprensión del proceso, pero nunca se transmite de la forma en la que lo sentimos nosotros mismos. Voy a hablar mucho de la guerra a mi madre. Leí mucho sobre ese tema, vi muchas películas, pero no se puede comparar con las experiencias que vivo cuando estoy viviéndola. Lo peor para mí fue el comienzo de la guerra, sobre todo la primera semana, pero seguí trabajando con clientes y grupos y fue todo un reto. Así que quiero enviar un agradecimiento muy especial y profundo a mis supervisores, Arthur Nieser y Brenda Krause. Quiero darles muchísimas gracias, porque cuando se desciende a los infiernos, es muy importante que alguien se quede allí, en la superficie. Y aquí, una pequeña parte de las imágenes de este infierno. Las mujeres despidiéndose de sus maridos que van a pelear al frente. Y esta es la vida de las personas que siguen viviendo aquí. Y este es el resultado de este conflicto, de la ocupación. Y también esto se trata de nuestras esperanzas. Mis supervisores han sido y son mi apoyo, mis guías. También son mi espejo, porque para mí es muy importante entender en qué estado me encuentro hoy. Si hablamos de las peculiaridades de trabajar en tiempos de guerra, noté, sobre todo al principio, que empezaba a aparecer más de mí en las sesiones de supervisión. Antes de pasar al caso del cliente, era muy importante escanearme a mí misma. Como me encontraba en el territorio de trauma, en el que es muy fácil perderse y perder el contacto con uno mismo, estaba extremadamente atenta a mis sueños, mis pensamientos y mis fantasías. En tiempos de guerra, los clientes se vuelven muy sensibles al estado de ánimo del analista. Y en una situación de inestabilidad externa, necesitan nuestra estabilidad interna. Porque en tiempos de guerra, los analistas también experimentan estrés y agotamiento, y en consecuencia, aumenta la amenaza de agotamiento emocional. Por eso es muy importante que un analista se encuentre encuentre una oportunidad para cambiar, estabilizarse y recargarse. Para mí, la naturaleza, especialmente el trabajo en la tierra, se ha convertido en un lugar de recarga. De abril a agosto estuve en Alemania, me llevé a mi hija y a mis nietos y les ayudé a adaptarse. Y a veces bromeo diciendo que desenterré toda Alemania durante el verano, porque creé 4 parterres nuevos para nuestra casera y los planté con flores. Caminé mucho por el bosque con mis nietos y construimos cabañas. Y estas son algunas imágenes de mi estadía en Alemania. Todo eso me ayudó a desarrollar un sentido de arraigo
a desprenderme, a soltar lo negativo, a obtener energía de la madre tierra y a crear algo nuevo. Hablando de trabajar con clientes, para ser sincera, no sé quién ayudó más a quién, si yo ayudé a mis clientes o si ellos me ayudaron a mí, porque ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos. Sí, la guerra ha cambiado muchos aspectos del trabajo analítico. Al principio a veces oía decir que el análisis era imposible durante la guerra, pero la realidad demostró lo contrario, y en algunos casos el análisis se hizo aún más profundo. La guerra sacudió y sacó a la superficie mucho material profundo y doloroso. Y estoy orgullosa de mis clientes, que fueron capaces de procesarlos, de vivir con ello y de seguir adelante. Pero también he oído decir que el análisis es imposible si el analista está en un lugar seguro y el analizado en un lugar peligroso. Tuve una experiencia similar. Durante algún tiempo estuve segura en Alemania y mis clientes seguían en Ucrania. Y la experiencia contraria, cuando ahora estoy en un lugar peligroso, en Zaporizhia, y algunos de mis clientes están seguros. En ambos casos, el análisis sí es posible, pero sí, esto tiene su propio impacto y hay que tenerlo en cuenta, pero no impide que se realice el análisis. Algunas cosas están cambiando. Por ejemplo, mis clientes se preocupan por mí y yo respondo a sus preguntas sobre la situación en mi ciudad. Cuando volví, fue muy importante para mí explicarles que estar aquí no es solo un acto heroico, ni una hazaña, sino una elección consciente, porque aquí estoy en mi lugar. Y eso es exactamente lo que aprendemos con el análisis junguiano, a ser nosotros mismos, a tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestro propio camino. Hillman señaló, la guerra exige sentido y, de un extraño modo, también lo da, un sentido que se encuentra en medio de su caos. La peculiaridad de trabajar durante tiempos de guerra es que surgen muchas preguntas, como ¿por qué? ¿Para qué? Y hay que buscar el sentido en el caos de la guerra, encontrar, perder y volver a buscar. Y aquí creamos tanto significados colectivos para toda la nación como significados personales que cada uno encuentra para sí mismo. Muy a menudo, este es un proceso muy doloroso. Tratar de buscar sentido a la muerte, a la destrucción, al sufrimiento. Jung vio en su propia experiencia y en la de sus clientes que la gente tiene sueños colectivos antes y durante acontecimientos mundiales significativos. Y en los sueños de mis clientes había muchas imágenes que advertían de que se avecinaba algo terrible. Se trataba de enormes barcos que se acercaban y amenazaban con aplastarlos, trenes de fuego que volaban a una velocidad vertiginosa, combates, el enemigo, así como diversas catástrofes naturales y otras imágenes destructivas y destructoras. Quiero hablarles de uno de ellos, o más bien de parte de un sueño. Veo una gran figura humana delante de mí, un hombre con un sombrero del que gotea tierra, como si estuviera hecho de barro, muy grande, un gigante enorme. Entonces aparece otro gigante, uno gordo, y yo empiezo a huir de él. Casi me alcanza. Otra vez estoy en el tren, viajando. El tren ralentiza la marcha porque ha ocurrido algún tipo de desastre y empieza a viajar despacio. Tengo miedo de que la vía esté ardiendo, de que el tren se vaya a descarrilar. El tren pasa junto a una montaña de cadáveres. Ahora estoy caminando. El campo y el bosque me rodean. Me doy cuenta de que estoy en un sueño. Estos son los personajes de mi sueño. Son reales. ¿La realidad y el sueño son lo mismo? Voy al armario, como si una voz me dijera, todos son ilusiones, todos son ilusiones. Tomo una decisión y me caigo del armario, justo delante del gigante. Pero no me hago daño. El gigante se encoge inmediatamente. Ahora empiezo yo a correr tras él, que se aleja con miedo. Fin del sueño. Aún recuerdo el día en que escuché este sueño. Mis sentimientos, mi horror, mi premonición. Pero quería pensar que era un sueño personal, que era algo sobre el propio soñador.
pero se trataba de todos nosotros. Saben, veo una gran esperanza en esta imagen al final del sueño, cuando tenemos el valor de acercarnos a algo aterrador y mirarlo. Dejar de ser tan terroríficamente grande, se encoge y acaba por desaparecer. También, Y el 9 de febrero de este año soñé que veía cómo bombardeaban la parte izquierda de la ciudad desde la orilla derecha del Dnipro, explosiones de un lado a otro de la ciudad, muchas llamas y humo. Y el 10 de febrero mi ciudad fue objeto del ataque más masivo con misiles rusos desde el comienzo de la guerra, alrededor de unos 20 misiles. Y esta es otra diferencia que aparece en el trabajo en tiempos de guerra, porque en los sueños, los sentimientos y el estado de nuestros clientes y de nosotros mismos a menudo no parece lo personal, sino lo colectivo. A la gente le fascina los procesos colectivos. Es muy importante separarlos. Me gustaría invitarlos para que hagan un ejercicio de imaginación activa. Pueden cerrar los ojos o dejarlos al viernes como prefieren. Y ahora piensen en una tragedia personal o un trauma, una situación desagradable actual o desde hace mucho tiempo que te recuerde a ti mismo algo que fue muy doloroso para ustedes mismos. Y mírenlo cómo lo sienten, dejen sus ojos cerrados en la forma que, pero véanlo efectivamente. ¿De qué color es, por ejemplo? ¿Cuál es la dimensión? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué sensación, qué sienten efectivamente cuando están viendo y escrutinan sus problemas personales? Y ahora imaginen la tragedia o el trauma que tu pueblo ha vivido, al pueblo al que perteneces, este trauma que se ha experimentado, vivenciado en el pasado por todo su pueblo. Véanlo efectivamente, siéntenlo. ¿Cuál es el color? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuáles son los sentimientos que tienen ahora, que surgen cuando están viéndolo, mirándolo efectivamente? Y ahora, miren de nuevo, vean de nuevo su trauma personal. ¿Ha cambiado algo? Desagradecidamente, no tenemos ocasión de hablar de ello, pero en la mayoría de los casos nuestros problemas personales se vuelven mucho más pequeños en comparación con los colectivos. Y esto es exactamente lo que puedo ver ahora en algunos de mis clientes, porque fue la guerra, fue este trauma colectivo el que les dio la oportunidad de ver sus traumas desde una perspectiva diferente. Esta experiencia los liberó, les dio la libertad y el valor para realizar que sus planes y ser ellos mismos. Pero esto tiene otra cara. Por ejemplo, algunos de mis clientes dejaron de ser sensibles consigo mismos y decían, ¿cómo debo pensar en mis problemas cuando todo el país tiene tantos problemas? Y yo tenía que devolverlos a sí mismo, que llevarlos a sí mismo, hablarles de la importancia de ser sensibles a los que le pasaba y de que no tenían que reducir la complejidad de su situación personal y de cuidarse, porque muy a menudo esto provoca fatiga, irritación, depresión y otros síntomas, porque cada persona tiene sus propias reservas y limitaciones personales y es muy importante tenerlo en cuenta en una situación de guerra y estrés que es complejo y tenemos que hacer muchas elecciones.
tomar decisiones inesperadas e instantáneas, y en una situación así no hay decisiones correctas, todas son erróneas de alguna manera. Por ejemplo, cuando las mujeres se iban al extranjero con sus hijos, a menudo dejaban a sus padres, sus maridos y familiares en Ucrania y sentían que los estaban traicionando. Y creo que hay que, en este caso, hay que tener mucho cuidado con este cimiento, porque existe una gran tentación de empujarlo al inconsciente y decir que estaba salvando a mis hijos. Sí, es verdad, efectivamente es verdad, pero hay otra verdad: que dejaron atrás a otras personas cercanas. Y lo importante que era mantener en estas dos partes en la zona de conciencia, estar en contacto con el sentimiento de culpa, el sentimiento de traición y otros sentimientos difíciles, porque el hecho de no estar consciente de ellos y apartarlos conducía a la depresión, a la ansiedad y al autocastigo. Era muy importante reconocer, y las personas estaban perdiendo esa conexión, por lo tanto era muy importante reconocer nuestra humanidad, nuestras limitaciones, imperfecciones y la capacidad de perdonarnos conscientemente por ello. Yo viví una situación similar porque me llevé a mi hija y a mis dos nietos a Alemania, mientras que mi hermana, mi madre y las otras personas cercanas se quedaron en Ucrania. Mi sobrino y el padre de mis nietos estaban y están al frente. Fue la capacidad de sostener en estos datos, y fue muy difícil, pero el hecho de sostener estos dos estados opuestos, este conflicto y paradoja, por un lado, y se vienen a salvar a mis nietos, y por otro lado, no hice bien en dejar el resto de la familia en Ucrania. Esto lo tengo que confesar, tuve sentimientos muy complejos, y como resultado esto no me llevó a la inesperada decisión de crear una serie, y en ese caso me inspiré a crear la serie de seminarios sobre la visión junguiana de trabajar con el trauma, y a poner en marcha un grupo de apoyo. Y lo más importante, liberamos mucha energía para realizar todo esto. La guerra despertó muchos traumas transgeneracionales. Las personas que estaban en Alemania me dijeron que tenían muchas imágenes de su historia familiar relacionadas con la seguridad, la Segunda Guerra Mundial. No podían aprender alemán, tenían dificultades de adaptación, pero después de estos procesos la situación cambió. Yo les conté que cuando estuve en Alemania trabajé mucho en la tierra y me ayudó muchísimo. Y más tarde me contaron la historia de que durante la Segunda Guerra Mundial se trajo mucha tierra negra aquí en esta región, en vagones de ferrocarril desde Ucrania, y me di cuenta de que estando en una tierra extranjera conseguí tocar mi tierra natal, y es así como funciona. La guerra continúa y poco a poco nos vamos adaptando al estrés, pero debemos recordar que el estrés de fondo, que a veces no notamos, se convierte en estrés crónico. Esto es cierto para nosotros, analistas, y para nuestros clientes. Por eso tenemos que seguir tomándonos tiempo para recuperarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Otro aspecto del que me gustaría hablar es que en una situación de guerra, un psicólogo se convierte más en un ciudadano. Un psicólogo no puede rehuir enfrentarse a la historia contemporánea, aunque su alma evite la agitación política, la falsa propaganda y los duros discursos de los demagogos. No hace falta mencionar que sus deberes como ciudadano plantea un reto similar. Dije que es muy difícil transmitir con palabras la experiencia que estamos viviendo ahora, pero una canción, la música puede hacerlo, porque la canción es el lenguaje del alma, y nuestra alma está llorando actualmente. Nos despedimos de los hijos e hijas de Ucrania que murieron en la guerra con la melancólica canción popular ucraniana Plineka Potitsini. A la hora de elegir un vídeo para esta canción, para acompañar esta canción, me encontré con un montón de opciones estéticas y bonitas, pero no las escogí. Verán el entierro de un hombre ucraniano corriente en un pueblo
ucraniano corriente, no era un soldado profesional, trabajaba en un pueblo, tenía una esposa y dos hijos y fue a defender su patria y murió, nunca regresó. Y bueno, efectivamente regresó, pero había regresado muerto, efectivamente. Entonces el cacha fluye. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Svetlana y Sono. Bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y ahora le voy a dar a Olena para que empiece con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer su
preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta del público ucraniano. La voy a leer. El autor dice, yo viví la guerra cuando estaba en Kiev en el 2022 y ahora vivo en Europa. Y como artista, bueno, yo debería hablar de la guerra, pero es muy difícil revisitar esta experiencia. Yo creo que mi experiencia no fue tan trágica como la que fue como la de otras personas, pero claro que me cuesta mucho trabajo revisitarla. Y yo rechazo estos eventos artísticos, me parece que estoy traicionando el país. Yo no ayudo a las personas incluso como un artista. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta energía, el poder para poder hablar de ello? Yo no veo esto, no veo que la pregunta fue específica para una persona solo y Svitana tal vez pudieran tratar esta pregunta. Bueno, podrían preguntar. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que es muy relevante porque, como ya lo mencioné en mi presentación, ahora cuando tenemos estos sentimientos opuestos y experiencias también y ocurren de forma simultánea, entonces no vas a estar traicionando tu alma o que es parte de usted, como ya mencioné. eh, es importante y es relevante tener estas situaciones contrarias porque esto es Jung que habla, esto es algo nuevo que puede surgir porque si tenemos esta paradoja, nosotros podemos crear algo nuevo. Esto es un punto. Y en segundo punto es que tenemos que estar muy atentos con nosotros porque en estos momentos parece que algunas personas viven traumas mayores o más estrés, pero es importante de estar atentos a lo que ocurre con nosotros. No podemos hacer nada con las otras, con lo que ellos, cada uno tiene su propia jornada, pero el autocuidado es muy importante y si podemos entender y apoyar esta paradoja es cuando surge la creatividad y yo estoy muy feliz por el poema que se presentó em, aquí porque es de lo que se trata. Es la oportunidad y la posibilidad de lo que está ocurriendo ahora y a partir de ahí creamos algo nuevo. Gracias. Uy, había una pregunta, pero se me la perdí. Ah, muy bien, Bárbara Sofía. Y ella menciona su gratitud. El intérprete se disculpa, hay problemas de sonido. ¿Qué opinan ustedes al respecto con relación al trabajo de Jung? Y cualquiera de ustedes puede responder.
Bueno, yo enseño una materia, una asignatura de maestría en UCL y en cada curso, entre el 80 y 90% del alumnado son mujeres. Y no me explico por qué, pero parece ser un fenómeno real, parece que quizás tienen más curiosidad, les interesan más estos temas. A nivel histórico, podemos ver el cambio en los perfiles de género de las diferentes escuelas de psicoterapia. Si vemos, por ejemplo, en los años 30, 40, el psicoanálisis estaba dominado por la presencia masculina, como toda la rama médica. Y eso ha cambiado. En las próximas décadas cambió de manera importante. Muchísimas gracias, Sonu. Si me permiten continuar, a menos que Svetlana quiera hablar. Vale. Veo una pregunta en el chat y la pregunta es la siguiente. Antes de este evento, ya se enteró de que un amigo había sido asesinado en el frente de combate. Entonces, ¿cómo no expulsar ese gran dolor que no puede soportar físicamente? Bueno, aquí lo que hemos desarrollado, nuestros colegas han desarrollado para lidiar con este dolor podría ser útil, porque hay tanto dolor y a menudo nos topamos con situaciones en las que escuchamos que personas han muerto o han fallecido como resultado de bombardeos y es muy importante compartir estas historias. Porque Catherine y tú, Sally, me parece que lo dijiste, que es muy importante permanecer juntos y juntas, que esta es nuestra manera de afrontar esta experiencia y es una oportunidad para compartir, que es muy importante. Y yo creo que en esta situación es importante hablar sobre la persona que falleció, sobre la relación que tenías con esta persona, sobre lo que ocurrió anteriormente en su relación. Pero es importante compartir. Y considero que ahora, como país, como pueblo, nos sentimos que estamos juntos. Yo siento que todos los soldados que están en el frente de lucha son como mis familiares, como seres queridos. Yo en Facebook a menudo veo fotos y trato de centrarme en las caras de cada una de estas personas, ver sus rostros, para pensar sobre sus vidas, porque estamos perdiendo tanto. Y este es el dolor colectivo. Y podemos afrontarlo si permanecemos juntos y juntas. Muy bien. Bueno, ahora seguimos con una pregunta orientada más en el enfoque terapéutico. Tengo un amigo en Canadá que ha vivido la guerra y quiere hacer trabajos, quiere trabajar en sus sueños, pero le da algo de miedo. ¿Hay alguna manera, algún consejo sobre cómo empezar a analizar sus sueños?
considero que no hay una forma específica de hacerlo, pero en nuestra práctica lo utilizamos mucho, porque nuestros clientes están soñando mucho con la guerra, con hostilidad, unos más realistas, otros más simbólicos, pero creo que lo principal, lo primero aquí, es la oportunidad o la capacidad para hablar sobre ello. Y no estoy hablando de una interpretación profunda, detallada, sino de verbalizar los sueños con valor. Y yo mencioné en mi ponencia que en los sueños de mis clientes, y en este sueño específico que mencioné, en cuando el cliente salta del armario, el gigante se encoge. Y me parece que tiene que ver con esto. Porque Jung dijo que a veces solo es necesario dibujar, hacer dibujos, ilustrar nuestros sueños, hablar sobre ellos. Y eso es importante, ya es un muy buen punto de partida. Yo empezaría por ahí. Y después, dependiendo de cómo responda su amiga a esto y si tiene energía, pues pueden ir más en detalle, más adentro. Pero en ocasiones esta exploración, revisión, el compartir ya puede ser terapéutico. Porque para mí los sueños tienen que ver con sentimientos, no con imágenes. Los sueños tienen que ver con los sentimientos y la capacidad para compartir estos sentimientos con otros. Gracias. Gracias, Svetlana. ¿Alguien quiere añadir algo? No. Vale. Volviendo ahora al desequilibrio entre hombres y mujeres en nuestra profesión. Y si puede deberse a tipología, porque leí una estadística en la que decía que el 80% de la tipología de personas que sienten de sentimientos son mujeres. Y 80% es mucho. Les pido, por favor, que envíen sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas, sino a través del chat. O pueden enviar el mensaje a través del chat, pero es que no les puedo prometer que lo leamos. Ha llegado otra pregunta. La envía Patricia Preisner. ¿Cómo ustedes o alguna persona que se ha visto afectada directamente por la guerra piensan, reflexionan sobre alguien que está seguro, a salvo, pero quieren hablar para socializar a la gente, para que la gente sea consciente de esto y crear artes o poemas sobre estos temas? ¿Dirían que eso está bien para alguien que no se ha visto directamente afectado por la guerra, pero que está lleno de simpatía? ¿O cómo deberíamos nosotros o alguien que esté fuera expresarse sin caer en la pretensión? Yo considero que hay una gran diferencia y sí, necesitamos mucha compasión, pero, pero si ya entienden el dolor, pues ya es suficiente. Las personas necesitan es que se les escuche, que se les acompañe. Y es muy importante escuchar, oír con atención en las historias que nos cuentan otras personas. Y hay muchas personas que no son capaces de soportar el dolor al escuchar estas historias. Es importante escucharles y crear un espacio para que puedan expresarse. Pero sí, con simplemente un aquí estoy, a tu lado, te escucho. O quizás, si es posible, podría hacerles preguntas.
para que nos comuniquen qué necesitan. No he recibido ninguna pregunta de nuestro público ucraniano. Pero yo quería hacer un comentario sobre la ponencia que realizó Svetlana. Hay una sección en la que habló sobre un espejo y en Ucrania las personas se ha dicho que ese espejo absorbió las energías de las que fue testigo. Pero lo que yo pensé, Svetlana, es que si nosotros somos espejo, todos tenemos nuestro espejo, es, es muy importante ver a las personas que nos rodean, que nos ayudan a seguir adelante y que también aportan ciertos elementos positivos a nuestras vidas. Ha llegado una pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando todos los que me rodean, incluidos mi terapeuta, no soportan mis sentimientos de dolor? ¿Qué debo hacer? ¿Apartarme de ellos? Para contestar la pregunta, nosotros tenemos que conocer la situación, pero yo creo que los terapeutas y las personas que están alrededor no son las únicas que están alrededor, pero muchas de las personas, entonces tenemos que buscarlas, no tenemos que sentirnos asustados y hay que ir hacia adelante. Y entonces yo creo que siempre vamos a poder encontrar a personas que van a acompañarlo en este proceso. Desafortunadamente, esta situación es muy común y aquí tenemos las personas que tienen sus propios problemas y en fin, y sus experiencias y bueno, de todas maneras logran encontrar esta empatía en el sufrimiento. Entonces yo creo que lo que es importante siempre es tener a alguien más aquí. Y para mí, bueno, claro que son las personas que comparten todo esto, que tienen la capacidad de ser partes de las personas o de las cosas que he vivenciado. Entonces yo creo que cada uno de nosotros encuentra una persona que nos acepte. O tenemos que identificar el tiempo o el lugar para que estén con nosotros. Entonces yo creo que, pero estas personas efectivamente existen que nos acompañan en todo este proceso. Sonu, ¿te gustaría añadir algo? No, no, yo no soy clínico, entonces no. Bueno, ahora voy a dejar una de las preguntas para... me gustaría agradecer mucho por este tiempo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el individuo puede vivir con estos sentimientos ambivalentes al mismo tiempo? Y si, ¿cómo lo puedes explicar?
Me encantó este evento y efectivamente fue excelente. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de tener estos dos eventos, de tener esta tensión entre los sentimientos opuestos y, o esta función trascendental que entra en el inconsciente y surge como un símbolo, como energía. Y aquí vamos a tener esta evolución y bueno, para mí efectivamente esto habla de los sentimientos que yo tengo y esa ambivalencia y la tensión que experimenté. Bueno, aquí efectivamente nosotros tenemos esta decisión que nunca esperé y aquí eso es lo que me ha pasado. Y tenemos bueno, yo lo que estoy tratando es desenfriar la sesión porque claro que no estamos hablando de la función trascendental, pero me gustaría compartir, esa es la forma en la que funciona. ¿Hay otra pregunta? Esto es una pregunta de Alexi. Perdón si no pronuncioné. ¿Cuál es el, qué es lo que ocurre en los términos de guerra? Tal vez querías utilizar una palabra diferente. Esta es una pregunta para la persona que escribió la pregunta. Bueno, para ser franca, yo no entendí la esencia de esta pregunta. ¿Es un tema de valores o cuál sería la diferencia entre las mujeres y hombres en la guerra? Bueno, tal vez podrías especificar un poco más tu pregunta para que podamos entender la esencia de esa pregunta. Bueno, me gustaría volver a la pregunta de la función transcendental. Y bueno, claro que las sombras, cuando trabajamos en el aspecto de las sombras, que esto hace surgir mucha energía y nuestro potencial creativo también se libera en este sentido cuando existen estos percursos, estos trayectos. Aquí Marjorie Ronian levantó su mano. Pues, no, no, yo les pedí que lo escribieran porque no vamos a tomar preguntas en vivo. Si alguien tiene una pregunta, la tienes que escribir en el chat box. Como, ¿qué es lo que ocurre en estos tiempos de guerra? Bueno, yo estoy pensando cómo se puede crear este espacio aquí. Bueno, esto va a depender en donde los
hombres y las mujeres están eh, relocados y las mujeres y los hombres, o por ejemplo, si alguien está, alguno de ellos está esperando, entonces podemos crear imagen, esta imagen de de la pareja que puede complementar, porque las situaciones son muy diferentes. Yo estoy pensando en este sentido. Tendríamos muchos casos en donde existe este trauma de separación, donde las personas también estuvo en la línea de frente y que tienen sus tramos, pero también hay hombres que están tratando de evitar ir a la línea de frente y este es el dolor, porque también es un sentimiento complejo, es por ello que cada situación es individual y podemos hablar de forma general, pero cuando estamos hablando de los hombres en la línea de frente, bueno, yo podría decir que estamos pensando en esa imagen interna que yo mantengo conmigo y también en donde existen estas conexiones entre el hombre y la mujer y eso nos puede dar una, una oportunidad para sobrevivir en estos tiempos difíciles sin la presencia de... Hay una presencia simbólica, pero sería de todas formas una presencia. Gracias, Isbritana, por todas las respuestas. Y también tenemos otra pregunta. Muchas gracias por esta ponencia profunda y bueno, este espejo de de lo invencible y tal vez este sea un símbolo de fragilidad. Y este espejo siempre permanece ahí y estaba colgado en la pared. ¿Y cómo podrías comparar el símbolo de esa pared en donde se encontraba el espejo y que incluso mantenía el peso? Bueno, para mí, en primer lugar, yo lo inventé y esa es una pared, la pared en la que podemos confiar y es nuestro deseo de preservar nuestro lenguaje, nuestra unidad. Y yo creo que todos sentimos que es porque nuestra unidad es única y es esencial y la tenemos que sentir alrededor de nosotros y cómo podemos apoyarnos los unos a nosotros. Y para mí esto representa esta pared y el espejo. Bueno, en realidad es un símbolo importante porque es un símbolo de de la transición de un mundo al otro y el espejo también tiene muchos aspectos mágicos y este es un símbolo muy interesante. Muchas gracias, Svetlana. Yo creo que tenemos muchas preguntas, pero yo creo que Diana nos va a interrumpir. Desafortunadamente, necesitamos concluir este seminario y quería agradecer a nombre de todos que han estado aquí con nosotros y quería agradecerlas a los dos por haber enriquecido estas ponencias tan importantes, también por las preguntas que hicieron en la discusión. Tenemos tanto que decir y muchas gracias a todos. Y me gustaría recordarles que también, tal vez ustedes ya lo sepan, que con los oradores ucranianos nos ofrecen su tiempo para enriquecernos como una comunidad internacional, así como lo hemos visto
si no lo han hecho, por favor, los aliento para que hagan una donación para el seminario de hoy y todo. Y esto nos va a ayudar a nuestros colegas ucranianas y los enlaces para las donaciones están en el chat. Entonces, quiero agradecerles de nuevo, Sonu Isritana, y ahora le doy el uso de la palabra a Catherine de nuevo. Muchas gracias, Diane. Y bueno, agradezco a los oradores y a todos los participantes. Fue un evento muy importante y hace mucha referencia al colectivo. Y claro que aquí es importante que mantengamos en el webinario 2. Yo creo que vamos a tener 16 webinarios. Va, que tendremos en los meses venideros. Y vamos a vernos en el espejo, efectivamente. Y vamos ahí también a trabajar las preguntas. Quiero agradecer a cada uno que estuvo aquí. También quiero agradecer eh, a, a todos que nos dio su tiempo generosamente, porque todo es patrocinado. Y me gustaría también destacar dos personas porque no tenemos tiempo para agradecer a todos, pero el primero es Carney Shaw, que es un miembro de Gap que ahora regresó a vivir por su trabajo, eh, para ver que todo ocurriera, que por lo tanto sin ella no podríamos trabajar. Muchas gracias, Claire. Y otra persona que me gustaría mencionar en este webinario, a Marilyn Marshall de BJ en Reino Unido. Ella diseñó nuestros folletos y fueron hechos con amor, con los colores, con toda la atractividad del diseño para crear este contenedor en donde la WJ está tratando de apoyar a nuestros colegas de este trauma. Entonces, agradecemos mucho su creatividad y su paciencia con nosotros cuando trabajamos con los folletos, porque nos llevó mucho tiempo para llevarlos a cabo. En las dos siguientes semanas ustedes van a recibir dos folletos. El primero va a ser para el webinario, que es Marin, quien va a ser un webinario de el sueño de los cuerpos, que la capacidad de la autorregulación. Aquí es cuando la psicología encuentra el cuerpo, si ya trabajan con el cuerpo en su práctica o si la idea es hacerlo. Este webinario es para ustedes. Yo ya participé en sus talleres, son calmos, son prácticos y de alguna forma nos lleva a la parte profunda. Entonces, ese webinario va a ser el 25 de marzo a las 17 GMT, y va a ser nada más un webinario del sábado. Y el segundo que van a recibir es para la edición del verano, que es, por favor, tengan en mente estos. Entonces vamos a agradecer a nuestros colegas. Por favor, cuídense mucho y bueno, nos veremos en la próxima semana. Bueno, gracias a nuestros colegas por ser parte de este contenedor y también por compartir con su solidaridad. Y para todos aquellos que tienen ahí todavía 2 minutos, vamos a agradecer a Ucrania y buenas noches a todos. Gracias.